en este año, La obsesión de vivir y otros cuentos, editado en Ibagué recientemente, y la segunda edición de mi antología personal de cuentos, donde hay 9 libros de Pijao Editores. Tenemos la presencia de los compañeros de República Dominicana, que quiero destacar: Jacinto, el diácono, y el padre Castro Tejada, que ya pasó acá a acompañarnos, y los argentinos que están con nosotros, como Jorge y las compañeras que han venido, Mariané, que está acá, y bueno, los compañeros que han llegado de otra parte de Colombia. Este parlamento tenemos que estar todos los días trabajando para que siga esa senda que nos hemos trazado. Vamos a hablar de 3 cuentos vertiginosos y antológicos. ¿Por qué antológicos? Aparecen, los cuentos son La Carrera, Conoces a María del Carmen y La Bombosolo. Y algunos de estos cuentos son conocidos por ustedes, pero vamos a ver por qué antológicos. Aparece en las antologías 17 cuentos colombianos por Cultura Bogotá, La minificción en Colombia, Universidad Pedagógica Nacional Bogotá, Antología del Cuento Corto Colombiano, Universidad del Valle, Cali, Antología del Cuento Corto Colombiano, Universidad Pedagógica Bogotá, Antología del Cuento Caribeño, Narradores del Caribe, Universidad del Magdalena, Santa Marta, Antología Elementos para una teoría de minicuento, Universidad Pedagógica y Tecnológica Colombia, Tunja, Boyacá, Antología Hispanoamericana, Los Magos del Cuento, editorial El Salvaje Refinado, India, USA 2002, Antología del Cuento, Siglo XX, Cuentos de la Calle, Universidad de los Andes, colección Cara y Cruz, editorial Norma, incluido también en la antología, por favor, sea breve, 2 microrrelatos de Clara Obligado, Páginas de Puma, Madrid, España, Ensayo crítico del cuento colombiano, siglo XX, Universidad de los Andes. Quería decir que, bueno, de los cuentos va a hablar Fernando Chelle, con quien hemos compartido bastante. Aparece en una recientemente en la editorial Educar Editores, con un libro que se llama Del Más Acá, de la señora Visconti. Bueno, hemos estado en Chiquinquirá, en Tunja, en Bogotá, presentando estos trabajos, sobre todo la antología, y Fernando se ha encargado de prologar un nuevo libro mío inédito que se llama Cuentos para inventar una novela. Yo voy a romper un poco el orden y voy a empezar leyendo un cuento que aparece en La obsesión de vivir y otros cuentos, que no está en la antología, que se llama La Bombosolo. El cuento, voy a empezar con esto y después leemos La Carrera. El cuento está dedicado a Miriam Castillo, que está acá presente y que ha sido homenajeada con el Libro de Oro, y dice a Miriam
Cristo. Tú levantas el auricular y te encuentras con que las líneas están cruzadas. Si mantienes la bocina en el oído por un rato prudente, adviertes que la conversación que se oye por debajo es nítida y que las dos mujeres, calle de por medio, tal vez se miran desde las ventanas de sus casas. Entonces descubre por el hilo de la conversación que Bella es Deyanira y que Tere es Teresa y que la Bombosolo es la que le hace los mandados y le lava la loza a doña Delfina. Como te decía de ella, apenas me senté a arreglarle las uñas, doña Delfina se soltó a hablarme de la Bombosolo, la muchacha que le hace los mandados, le lava la loza, le tiende las camas, le barre la casa, le riega el jardín, le asea los baños, le orea la ropa, le sirve el café y le tercia la leche, que se para en la ventana del segundo piso y le muestra la lengua a los policías que pasan, que sale al antejardín y mientras rocía los pensamientos se levanta la falda para que los muchachos que van y vienen le vean el moruno, que cuando va a la tienda se deja tocar la palma de la mano de los hombres que arriban por cigarrillos, que se alborota cuando alguien revienta una carpeta, pues repite con los labios y los ojos cerrados todo lo que suena, que canta en el baño y canta en la cocina. Sí, mija, que corre por aquí y corre por allá, que se le alteran los sentidos cuando ve a un hombre con botas, que se pinta los labios, se pinta los labios y se depila las cejas, se depila las cejas, se depila las cejas y se levanta las pestañas. La maldita muchacha tiene el don de la ubicuidad. ¿El don de qué? El don de la ubicuidad de ella. Está aquí y está allá. Canta en el comedor y canta en la cocina. Canta en la ventana del segundo piso y canta en la puerta del patio. Le muestra a los policías y le muestra el moruno a los jóvenes. Ríe en el baño y ríe en la alcoba de doña Delfina. Entonces no es maldita, sino bendita. Es bendita y rapidita la Bombosolo. Se chupa el escapulario que porta en el pecho y se hace la señal de la cruz cuando ve a un hombre que se desabotona la camisa. Dice doña Delfina que vuela como mariposa y nada como pacora, y le abandona el azafate con los pocillos delante de las visitas y se pierde a perseguir grillos. Pero doña Delfina tiene un pasado manchado. Bueno, pero no es de doña Delfina que te estoy contando, sino de la Bombosolo. Salta como rana y trepa como ardilla, aletea como colibrí y se desliza como babosa. Sola, solo con su regaño, le aterriza en los pies cuando la requiere. La muchacha que sirve los tintos mientras le hago el pedicure a la patrona, que es flaca y garbosa y vaporosa y gelatinosa y apetecida por los jugadores de la cuadra, que por algo atrae a los hombres con solo 15 años y que trepa y palos, y que el día que le allanaron la casa en la vereda del Carmen de Bolívar tenía solo 10 abriles, y que la misma tarde que se le llevaron al papá y a la mamá y a los dos hermanos, a ella, la Bombosolo, como le dice doña Delfina, le dieron alcance camino abajo y la violaron en plena carrera y en pleno camino, y mientras la violaban le atacó la risa y no dejó de reírse para no demostrarle miedo, y ahora cuando un hombre la conquista y se la lleva detrás del patio y le hace el amor, se muere de la risa.
¿verdad, Bella? Aló, 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 se cortó, me he quedado hablando sola. Entonces, uno advierte también que la mujer que ha dejado caer la línea ha descubierto a través del reflejo en el vidrio de la ventana entornada a un hombre desnudo con una toalla cubriéndose sus partes íntimas y que desde el segundo piso de la casa contigua sostiene incómodo el auricular en el oído, enterándose de la conversación como si no le importara en lo mínimo las víctimas en medio del conflicto y en medio de las violaciones y en medio de las balas. De la carrera nos va a hablar linda. Este cuento tiene una historia. Estuve en Chimú y en una oportunidad y Miriam me invitó para contarme una historia y ella lo escribió desde el punto de vista de la sociología y yo lo escribí desde la concepción de la literatura. Fernando, el crítico colombiano que conoce mi obra y que se ha encargado de hablar de la literatura de América Latina desde Quiroga para acá, nos va a hablar de la carrera. La cuestión fue así. Este estudio se trata de que algo vamos a hacer. Este estudio comprende 3 cuentos. La carrera conoces a María del Carmen y la Bombosolo. Conoce a María del Carmen y la Bombosolo tienen muchas cosas en común. Por ejemplo, está como trasfondo el conflicto armado colombiano y la historia de 2 mujeres víctimas de ese conflicto armado. La historia que yo iba a tratar sobre el tema de la carrera, para mí es uno de los mejores cuentos de Andrés Elías, y él me vino a leer la Bombosolo. Entonces ahora voy a hablar de la Bombosolo. ¿Por qué? Porque a mí me gusta hablar, no me gusta hablar de un texto que el público por ahí no conoce. No quiere decir que tú seas desconocido, pero no necesariamente la gente ha leído la carrera. Entonces yo hablo de la carrera y no lo conocen, es como estar hablando del aire. Sin embargo, de la Bombosolo ya todos lo conocen, hablemos de eso. Si el tiempo nos va, leemos la carrera. Bueno, ¿me parece? Bueno, y esto es inédito porque vos lo has estado hablando, estos son unos apuntes más rudimentarios que lo que yo pensaba hacer sobre la carrera, pero bueno. La Bombosolo, la historia se desarrolla. La historia se desarrolla a través de una conversación telefónica accidentalmente interceptada entre 2 mujeres, Della y Tere, quienes hablan sobre la Bombosolo, una joven empleada doméstica que trabaja para doña Delfina. A medida que la conversación avanza, se revela la vida y el comportamiento excéntrico de la Bombosolo. Esto sería un resumen de la temática, ¿no? Pero ahora voy a hablar de algunos temas principales que pude ver en el cuento. Primero, la violencia y el conflicto. El relato aborda de manera implícita el impacto de la violencia en la vida de la Bombosolo, que fue violada a una edad temprana durante un allanamiento, marcando profundamente su comportamiento y percepción del mundo. Segundo, la cotidianidad y la supervivencia. A través de las conversaciones triviales se muestra cómo los personajes tratan de mantener una apariencia de normalidad y continuar con sus vidas cotidianas en medio de un contexto violento. Tercero, la sexualidad y la moralidad. La actitud de la Bombosolo hacia su cuerpo y su sexualidad es provocativa y desafiante, reflejando una mezcla de resistencia y mecanismos de defensa frente a un trauma. Esto no tiene que hablar con un psicólogo, pero creo que hay algo de eso. La percepción y el juicio social. Las opiniones de ella y Tere, las 2 mujeres estas que están hablando por teléfono, sobre la Bombosolo revelan la dualidad de la percepción social, donde se mezcla la admiración y la crítica y el juicio moral. Voy a hablar ahora un poco de algunos personajes. Empecemos por la Bombosolo. Es un personaje central del relato cuya vida y comportamiento están marcados por la violencia y el trauma. A pesar de su juventud, muestra una actitud
desafiante y una vitalidad que contrasta con su trágico pasado. De ella y Tere, las dos mujeres que están hablando, a través de su conversación representan la voz de la comunidad. Sus diálogos ofrecen una perspectiva sobre cómo se percibe a la Mombosolo, oscilando entre el chisme, la crítica y una cierta admiración. Goya define la figura de autoridad en la vida de la Mombosolo, representando tanto su relación con la Mombosolo es ambigua, mezclando control y dependencia. Escribe la técnica que más que nada lo que une a estos tres cuentos que son vertiginosos por la parte estilística, ¿no? Esa narración casi sin puntos, casi sin comas, vertiginosa. Sin puntos, un solo párrafo prácticamente. Bueno, primero la narrativa y el diálogo, el uso de una conversación, eso está muy bueno, no vamos a hablar de la ficción que se vende en el libro, en el cuento, perdón, el uso de la conversación telefónica interceptada como técnica narrativa permite una exploración íntima y fragmentada de los personajes y sus vidas. Muy bien, cuando no se corta la comunicación y que no te escucho y que cosas por eso. Revelando la historia de manera indirecta y dinámica. Realismo y descripción. Las descripciones vividas y detalladas crean una atmósfera realista donde lo cotidiano se mezcla con lo extraordinario, destacando la riqueza y complejidad del entorno y los personajes. Voy a hablar un poco del simbolismo que podemos encontrar en esta personaje. La figura de la Mombosolo se convierte en un símbolo de resistencia y supervivencia. Su comportamiento excéntrico y provocativo puede interpretarse como una forma de afirmar, su resistencia y su derecho a la dignidad en un entorno adverso. Y por último, una reflexión sobre lo vertiginoso que es lo que une a los tres relatos. El relato de la Mombosolo se caracteriza por un ritmo vertiginoso que captura la atención del lector desde el primer momento. Esta sensación de vértigo se genera a través de la estructura de la narrativa, donde la conversación telefónica interceptada se desarrolla de manera rápida y fragmentada. La historia se va revelando de forma acelerada, mezclando detalles triviales con eventos traumáticos y comportamientos excéntricos. Veo que te va gustando. Muy bien. Estás pasando. Las descripciones de las acciones de la Mombosolo son dinámicas y llenas de movimiento. Cito: se para en la ventana del segundo piso y le muestra el lengua a la policía que pasan, corre por aquí, corre por allá, salta como una rama y trepa como una ardilla. Estas imágenes. Y el moruno. Estas imágenes crean una atmósfera de constante actividad y energía, reflejando la vida cotidiana y llena de contraste de la protagonista. Ahora lo semántico y estilístico. El estilo de Andrés Leopoldo Bruno, la Mombosolo es directo y coloquial, lo que refuerza la autenticidad de la voz de los personajes. El uso de un lenguaje sencillo y cotidiano facilita la inmersión del lector en la conversación entre ella y Tere, o sea, somos testigos de esa conversación. Frase como: apenas me senté a arreglarme las uñas, doña Delfina se soltó a hablarme de la Mombosolo. Muestran cómo el autor utiliza el diálogo para construir la narrativa y desarrollar los personajes. El relato está lleno de descripciones vívidas y detalladas que contribuyen a la creación de imágenes mentales claras. Que canta en el baño, que canta en la cocina, sí, mija, que corre por aquí, corre por allá. Estas descripciones no solo dan vida a la Mombosolo, sino que también añaden un ritmo rápido y envolvente a la historia. Si querés dejarlo por acá para la carrera, porque si no estamos hablando mucho de esto. Leete la carrera y termino con la carrera. Muy bien. Sí. La carrera. Para todos ustedes, los presentes, para la gente del Parlamento, un abrazo de Andrés Elías. El hombre empezó a correr por toda la calle y de pronto se detuvo para tratar de recordar hacia dónde corría. Así que sin lograrlo siguió corriendo. Durante toda su juventud no había dejado de correr. Corría cuando salía del baño, corría cuando salía del colegio, corría cuando salía de cine, corría cuando salía del café y corría cuando entraba al baño, corría cuando entraba al colegio, corría cuando entraba al cine, corría cuando entraba al café. Pero cuando llegó la hora del matrimonio y se encargó del hogar, parecía que iba a dejar de correr. No obstante, siguió corriendo.
corría como huyendo de algo que le pisaba los talones. Era como su propia sombra. El hombre corría cuando caminaba por la avenida, corría cuando doblaba por la esquina, corría cuando iba a tomar el bus y cuando lo tomaba se bajaba precipitadamente antes de llegar a su destino porque le parecía que corriendo llegaría primero. El hombre corría, llegaba al banco, llegaba al almacén, llegaba al supermercado, llegaba a la farmacia, llegaba al puesto de periódicos y volvía a correr para llegar a su casa. Corría para realizar lo que no había realizado y corría cuando había realizado lo que deseaba realizar. Corría con un propósito definido y corría sin un propósito por definir. Corría cuando pensaba llegar primero que la mañana, corría cuando pensaba llegar primero que el mediodía, corría cuando pensaba llegar primero que la tarde, corría cuando pensaba llegar primero que la noche y volvía a correr cuando quería alcanzar la noche, la tarde, el mediodía, la mañana. Corría a la salida de la casa, en la calle, en la carrera, en el ascensor, en el trabajo y al salir del ascensor, al tomar la calle, al entrar a casa. Corría para andar más a prisa. Corría para llegar tiempo a la oficina y corría para salir pronto de ella. Corría para que el tiempo rindiera y corría para acabar con el tiempo. Corría para que dieran las 8 y corría cuando pasaban las 8. Corría para acabar con la soledad y la angustia y corría para que no llegara la soledad y la angustia. La vida le había alcanzado poco para correr, de manera que cuando presintió la muerte, alcanzó rápidamente el ataúd que un día había traído corriendo a su casa, previendo que no le alcanzaría el tiempo para esto, y se acomodó dentro del cajón y antes de bajar la tapa y de morirse, le dijo a sus hijos que lo llevaran corriendo al cementerio, pero cuando salieron corriendo con el cadáver por toda la calle, tuvieron que dejarlo a medio camino porque ya se había podrido. Bueno, voy a leer un análisis literario del cuento La carrera de Andrés Elías Flores Cruz, el que acaban de escuchar. Se trata de una obra que presenta una crítica incisiva de la vida moderna y la constante búsqueda de propósito en un mundo que a menudo carece de significado. A través de una narración repetitiva y frenética, el autor explora temas como la obsesión, la futilidad y la inevitable marcha del tiempo, utilizando una estructura estilística y semiótica que fuerza la sensación de urgencia y agobio experimentada por el protagonista. El tema central de la carrera es la obsesión del ser humano con la velocidad y el tiempo y cómo esta obsesión puede consumir y destruir la vida de una persona. El protagonista del relato pasa su vida corriendo, aparentemente huyendo de algo indefinido y siempre buscando alcanzar una meta inalcanzable. Esta carrera constante refleja la vida moderna, donde la productividad y la velocidad son valoradas por encima de la reflexión y el disfrute del momento presente. La estructura del relato, escrito en un solo párrafo largo, contribuye a la sensación de urgencia y agobio. La ausencia de pausas y la repetición constante de la palabra corría refuerza la idea de un movimiento continuo y frenético. Este estilo narrativo crea una atmósfera de ansiedad que transmite al lector, haciéndolo partícipe de la prisa y la obsesión del protagonista. El lenguaje es sencillo y repetitivo, lo que refleja la monotonía y la inercia de la vida del protagonista. La repetición de frases y acciones similares subraya la falta de propósito y la futilidad de su existencia. Por ejemplo, la repetición constante en corría cuando salía del colegio, corría cuando salía del cine, corría cuando salía del café, y corría cuando entraba al baño, corría cuando entraba al colegio, corría cuando entraba al cine, corría cuando entraba al café.
pausa contribuyen a la sensación de prisa y agobio. La ausencia de puntuación que permite las respiraciones o pausas en la lectura reflejan la falta de descanso y urgencia constante en la vida del protagonista. Como ustedes bien saben, los signos de puntuación en la escritura vienen a suplir aquellas pausas que nosotros hacemos de forma natural cuando hablamos. Y no sé énfasis que nosotros hacemos de forma natural como cuando nosotros hablamos. Entonces nosotros tenemos que leer esto así como atragantándonos porque no hay pausa. El hombre corría cuando caminaba por la avenida, corría cuando doblaba por la esquina, corría cuando iba a tomar el bus, cuando lo tomaba se bajaba precipitadamente antes de llegar al destino porque le parecía que corriendo llegaría primero. En tono de relato es urgente y ansioso, no hay momento de alivio o reflexión, lo que fuerza la idea de una vida vivida en perpetua carrera sin un momento para detenerse y considerar el propósito de la misma. El relato no sigue una trama convencional con inicio, nudo y desenlace. Más bien, se me ocurre también ahora, tampoco hay una descripción ni grafopésica ni etopésica del personaje, no sabemos cómo es, si es gordo, si es flaco, no importa, porque acá lo que importa es la temática de fondo, ¿no? Supongo que sería flaco, porque se corría tanto. Es una serie de eventos y comportamientos repetitivos que ilustran la vida del protagonista. La falta de un clímax tradicional y el final abrupto refuerza la idea de que la vida del protagonista ha sido una carrera sin propósito ni destino final. La historia empieza y termina con el protagonista corriendo, subrayando la monotonía y la futilidad de su existencia. Quiero hablar un poco ahora sobre el personaje personal. El protagonista es un hombre anónimo cuya vida se define por su constante necesidad de correr. Su identidad y sus relaciones quedan en segundo plano frente a una obsesión con el movimiento. Sería bueno reparar en que esta figura anónima podía representar a cualquier persona en la sociedad moderna, atrapada en la carrera contra el tiempo y las expectativas sociales. Encontramos en el relato algunos simbolismos. Primero, correr. El acto de correr simboliza la búsqueda constante de algo que nunca se alcanza, ya sea el éxito, la felicidad o simplemente el intento de escapar de uno mismo. El protagonista corre en todas las etapas de la vida, lo que sugiere una existencia sin propósito claro, más allá del movimiento en sí. Corría para realizar lo que no había realizado y corría cuando había realizado lo que deseaba realizar. El tiempo es un motivo recurrente. El protagonista corre para llegar antes del tiempo, pero también corre para que el tiempo pase más rápido. Esta paradoja refleja la lucha humana en la percepción del tiempo y la inevitable finitud de la vida. Cito, de manera que cuando presintió la muerte alcanzó rápidamente el ataúd que un día había traído corriendo a su casa, previendo que no le alcanzaría el tiempo para esto, y se acomodó dentro del cajón y antes de bajar la tapa y de morirse le dijo a sus hijos que lo llevaran corriendo al cementerio. Pero cuando salieron corriendo con el cadáver por la calle, tuvieron que dejarlo a medio camino porque ya se habían corrido. Azula la naturaleza vertiginosa de la existencia humana moderna a través de la narración de un hombre que pasa su vida corriendo. Esta carrera incesante se convierte en una metáfora de la vida contemporánea donde la velocidad y el movimiento constante parece ser valores fundamentales. La vida del protagonista está marcada por una constante sensación de urgencia. Corre de un lugar a otro, de una tarea a otra, sin un momento de respiro. Este comportamiento refleja una ansiedad subyacente, una necesidad de estar siempre en movimiento para evitar enfrentar algo más profundo, quizá el vacío existencial o el miedo a la inacción. La velocidad vertiginosa con la que vive el protagonista no solo afecta su bienestar físico y mental, sino que también erosiona su identidad. En su carrera constante no hay espacio para la reflexión personal, el autoconocimiento, el desarrollo de las relaciones significativas. Su identidad se diluye en la inercia del movimiento, convirtiéndose en una sombra de sí mismo. El tiempo es otro elemento clave de la reflexión sobre lo vertiginoso de la carrera. El protagonista parece estar en una constante lucha contra el reloj, intentando ganarle al tiempo en todas sus formas, la mañana, el mediodía, la tarde, la noche. Sin embargo, esta lucha es en vano, ya que el tiempo sigue su curso implacable y el protagonista nunca logra alcanzar una meta concreta. Conclusión, la carrera de Andrés Elías Flores Blum es una poderosa reflexión sobre la vida moderna y la obsesión con el tiempo y el movimiento. A través de la historia de un hombre que no deja de correr, el autor ilustra la ansiedad, la pérdida de identidad, la lucha inútil contra el tiempo
y las imposiciones sociales que caracterizan nuestra existencia contemporánea. El relato nos invita a cuestionar la necesidad de esta prisa constante y a reflexionar sobre el verdadero propósito y significado de nuestra vida. La repetición, la estructura sin pausa y los motivos recurrentes contribuyen a una narrativa que es tanto agobiante como reveladora, ofreciendo de esta manera una crítica profunda y significativa de la vida moderna. Gracias. Gracias, Fernando, gracias. Uno de los críticos uruguayos, colombianos, que está haciendo con la literatura de América Latina.